Este muchacho. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Cartagena, aquí estamos en un momento presentando un proyecto de control lógico programador, estoy con mis compañeros Daniel Vargas y Ander Cardona. Bueno, el proyecto es el siguiente. Tenemos un control de un motor por escalas o etapas. ¿Cómo funciona eso? Que a cierto grado, cuando yo muevo acá el potenciómetro, valor de potenciómetro va a tener una velocidad. A cierto grado, a cierta porcentaje de potenciómetro va a tener otra velocidad. Se pensó este proyecto más que todo para la solución de proyectos en la vida cotidiana o en la industria, como por ejemplo, para que un control de un motor a velocidad cambie, o sea, a escalas, por ejemplo, en un control de motores de trenes, por ejemplo, para que por etapas tenga velocidades constantes y no tenga variaciones abruptas de velocidad y sea un poco más, tenga como más seguridad, por así decirlo, ya que eso maneja harta gente. Obviamente uno siempre intenta buscar la seguridad de las personas cuando hace proyectos de ese tipo para las luces. También, por ejemplo, en máquinas, por ejemplo, de maquinaria pesada, para que el mismo operador mantenga la máquina a un nivel y los desgastes de los componentes sean un poco menos, dependiendo de la intensidad del trabajo. Entonces, por aquí mis compañeros les van a explicar brevemente lo que es el código, cómo estamos conectados acá, todo el PLC, todo el variador, la conexión al motor. Bueno, la conexión al motor con el PLC la manejamos o se puede manejar en diferentes tipos. Lo podemos manejar desde el panel del control del variador, que es un Micromaster 440, o desde un aparato externo, como sería un potenciómetro. Actualmente las conexiones que tenemos nos ayudan a manejar el motor trifásico desde el PLC. Esto tiene una ventaja sobre los otros métodos, y es que cuando controlamos desde el PLC, esto nos permite hacerlo desde una interfaz digital y se puede hacer a distancia, en comparación que si lo controlamos desde el mismo variador o desde otro elemento externo, tenemos que estar como lo más cerca posible o en contacto siempre con el dispositivo que se conecta al variador, y por tanto es el que va a afectar el motor, que va a hacer que el motor trabaje. Ahora el compañero les explicará el código del programa. Antes de explicar el código, tenemos que ver que el potenciómetro va a generar una salida analógica y el PLC lee son señales digitales. Entonces, el primer paso en el código es eso. En el código, ¿qué estamos haciendo? Estamos normalizando y escalizando la señal. ¿Qué es normalizar? Normalizar es que dependiendo de cierto rango, el voltaje de entrada o el máximo voltaje va a cambiar. Eso se utiliza por medio de una regla de 3. Entonces, cuando está a 10 voltios, me va a entrar una salida de 27.648 bits. Ahora, ¿qué es escalizar? Escalizar es convertir este valor, este rango, en un rango más asequible, por ejemplo, de 0 a 100. En este caso, estamos utilizando un rango de 0% de velocidad al 100% de la velocidad. En esta otra parte, estamos cambiando este porcentaje en frecuencia para así variar la velocidad del motor. En esta otra función es donde estamos acondicionando la velocidad y empezando la marcha. Entonces, cuando le damos en start, el motor empieza a girar porque se cierra este contacto, energizando y llegando a la bobina del motor o la bobina de la salida, que en este caso va conectada al puerto 5 del variador. Y estas de aquí abajo ya son las sí. Entonces aquí estamos diciendo que si el potenciómetro, el valor del potenciómetro es menor al 30%, me va a generar una salida de 10 Hz. Y así sucesivamente con cada una de las funciones. Por ejemplo, esta que dice que si el valor del potenciómetro está entre 50 y 80, la salida análoga que va al variador será aproximada de 50 Hz.
Acá podemos ver cómo funciona la velocidad desde potencia con las condiciones que vimos en el PLC allá en el programa. Ahí está completamente en cero el valor del potenciómetro, así que no va a tener pues una velocidad como tal. Ahora si empezamos a aumentar, aquí llega una velocidad. Si seguimos aumentando, miren que cambia, pero no cambia progresivamente, no es un crecimiento de velocidad lineal, sino por etapas, escala, como ya lo veníamos diciendo. Entonces, como tal, ese es el proyecto, muy sencillo, muy fácil de entender para los que quieran, como por ejemplo cambiar algo. Sería más bien pensar en qué más se puede utilizar eso en la industria, porque puede tener muchas aplicaciones, pero más que todo las que pensamos acá es lo más relevante para nosotros. Por eso sería todo. Gracias.